El ministerio profético. Dios está hablando a su iglesia en estos días acerca de los ministerios. Dios hace 2000 años que está hablando sobre de los ministerios de la iglesia, ministerios que hoy están funcionando. Durante todos estos años hubo diferentes enfoques en cuanto a los ministerios, y por eso es que estamos desarrollando en este trabajo el enfoque que, entendemos, nos da la palabra de Dios. En este capítulo hablaremos de este precioso ministerio que es el del profeta. Tanto en la carta a los Efesios, como en su homóloga a los Corintios, queda claro el orden de los ministerios, viendo que el profético es el segundo después del de apóstol. Para que tengamos una idea de lo que es un profeta, vamos a ver dos palabras que la Biblia usa para designarlo. La primera palabra es, nabi, que se utiliza más de 300 veces, y significa, uno que proclama o declara un mensaje recibido, un vocero, un heraldo anunciador. Será un profeta, entonces, alguien que anuncia un mensaje por mandamiento de otro. Lógicamente, entendemos que un profeta es un hombre de Dios. La segunda palabra es, profetes, que indica, un narrador, alguien que proclama un mensaje divino, portavoz de otro. Así que, podríamos decir, un profeta es un hombre con un mensaje oportuno, procedente del corazón y de la mente de Dios, para un momento determinado y para una situación específica en la iglesia. Necesitamos, en este tiempo más que nunca, esta voz profética. Necesitamos hombres capacitados, que puedan decir, así ha dicho el Señor. Por eso el profeta no es como algunos piensan, un arruinafiesta, sino que un hombre con un ministerio profético es una persona que da un mensaje de parte de Dios a la congregación. Sin embargo, el ministerio profético no es solamente la predicación de la palabra de Dios. Tenemos que decir que puede haber predicación que contenga elemento profético para una situación o circunstancia especial. No obstante, la predicación es la proclamación de la verdad divina, y no siempre esta proclamación es dada por un hermano que tenga el ministerio profético. Puede ser que venga un hermano y nos comience a predicar un sermón, y aun predicando la palabra de Dios, ejerce el ministerio profético, dando a la iglesia un mensaje especial para la situación que ésta esté viviendo. Varias veces yo he visto hermanos que han venido y han dado el mensaje justo, las pautas que Dios quería para la congregación. Diferencia entre el don y el ministerio. Ahora quiero hacer un par de aclaraciones, que pienso serán importantes. La primera es que hay una diferencia, por lo menos a mi parecer, entre el ministerio profético, parte de los 5 ministerios de gobierno de la iglesia, o de los 4, según se entienda esta lista de Efesios capítulo 4, y el don de la profecía. En la lectura de Hechos 21 en 8, encontramos al apóstol Pablo en la casa de Felipe el evangelista. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Todos nos acordamos de Felipe, el que Dios usó para un avivamiento en Samaria, luego del cual lo envió al desierto, donde estuvo con el eunuco. Inmediatamente, cuando éste creyó en el Señor y fue bautizado, Dios tomó a Felipe, llevándolo a Azoto, donde continuó predicando el evangelio de Cristo, y no solo allí, sino que lo hizo por todas partes. Continúan diciendo los versos 9 a 11 que, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Aquí tenemos un detalle importante, porque el texto no dice 4 doncellas que eran profetisas, sino, sencillamente, 4 doncellas. En el Antiguo Testamento, había 3 mujeres profetisas, 13:1. Luego, en el verso 10, aparece un profeta, y ya no dice un hermano que profetizaba, sino que dice un profeta, que era Ágabo. Ahora iremos a 1 Corintios, donde encontramos algo muy importante para nosotros. Este texto nos habla acerca del propósito de la profecía. Dice, pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, 14:2. Necesitamos que haya en la iglesia abundante palabra profética. Esto mismo es lo que está diciendo el apóstol. Dios quiere que en la iglesia todos profeticen, que todos ejerzan este don de la palabra profética que el Espíritu Santo da a la iglesia local. Lamentablemente, no sabemos usar este don, o tal vez tengamos temor de ejercer este don de la palabra profética. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido en algún momento de nuestras vidas una palabra que no nos animamos a dar? Dios quiere que todos los creyentes profeticemos, porque si cuando entra en la iglesia algún inconverso todos le dan palabra de Dios, aquel verá su corazón al descubierto, y se arrepentirá de sus pecados, y sabe qué es lo que sucederá. Esta persona se convertirá al Señor y terminará siendo un adorador, una persona convertida, tocada por el poder de Dios. 15:3. Así que necesitamos que el don de la palabra profética abunde en la iglesia y esto es para todos los creyentes, para todos los hermanos.
Este don lo da el Espíritu Santo para la bendición de la iglesia local, mientras que el ministerio profético es dado por el Señor a toda la iglesia, y es tanto local como translocal, al igual que el ministerio apostólico. El profeta es un representante de Dios puesto por Cristo en la iglesia. Dice Efesios capítulo 4:11 de la mañana, y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. Así que, por un lado, tenemos un ministerio, que es uno de los ministerios de gobierno dado a la iglesia, y por el otro, el don de la palabra profética, que es algo dado por el Espíritu Santo a la iglesia y que la iglesia, cada vez más, debe ejercer para la gloria de Dios y para que el mundo crea en Cristo y adore a Dios. Su ubicación entre los 5 ministerios. Ahora bien, el ministerio profético es uno de los ministerios que tiene más que ver con el ámbito espiritual, ya que el ministerio pastoral y el apostólico son dados por Dios para la estructura gubernamental de la iglesia, mientras que este que nos ocupa en el presente capítulo es netamente espiritual, ya que tiene que ver con la palabra de Dios dada a la iglesia, a fin de que sea realizada su obra. Está de más decir que el ministerio profético y el ministerio apostólico están estrechamente unidos para que esto sea posible. Lo vemos en Efesios 2:20 de la mañana donde Pablo dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia del Señor necesita fundamentarse en apóstoles y profetas, que son los que ponen las bases para la obra de Dios, y eso pasa en todas las congregaciones. Se ha llegado a pensar que este ministerio había sido dejado de lado, pero no es así, hoy en día se necesita mucho de él. La personalidad del profeta. A esta altura, me gustaría extenderme un poco sobre de la personalidad del profeta, porque en este tiempo el diablo ha cambiado de estrategias para dañar la iglesia del Señor. Por mucho tiempo la iglesia fue atacada, los pastores fueron a la cárcel, los hermanos fueron muertos. Se produjo un ataque frontal a la iglesia de Cristo y también un gran desprestigio, en el que, desgraciadamente, algunos llamados siervos de Dios han colaborado. Pero vemos que hoy en día el ataque del diablo se basa en la exageración de algunos puntos doctrinales, hasta el punto de constituirlos, casi, en una herejía. Esto es muy notorio en áreas como la demonología, la guerra espiritual y la sanidad interior, ante las cuales no asumimos una postura reacia. Creemos que el enemigo ha exagerado estos puntos, y muchos pastores salieron de una línea espiritual seria para introducirse en una línea meramente emocional, pues piensan que eso conmueve a la gente. Por otra parte, están también motivados por el facilismo, porque con estas doctrinas no es necesario santificarse, y por lo tanto piensan que es mucho mejor. Es por ello que necesitamos el ministerio apostólico y el ministerio profético, para que la iglesia del Señor no pierda el rumbo, marchando tras sentimientos y emociones, y dejando atrás lo que es real, el Espíritu de Dios moviéndose dentro de nosotros a través de su palabra. Necesitamos estos ministerios hoy en día en la iglesia, pero un ministerio que sea de Dios, instituido y guiado por el Señor, porque, para nuestra vergüenza, hemos de decir que como nunca antes, tenemos profetas por doquier. Así como con las doctrinas, del mismo modo ha sucedido con el ministerio profético. Hace tiempo yo pastoreaba una iglesia en una ciudad que, normalmente, era visitada por 2 o 3 profetas cada mes. Nuestra congregación no asistía a esas reuniones, pues entendíamos que muchos de estos hombres no estaban acreditados por el Espíritu de Dios. En una ocasión, escuché a un profeta que adulaba con exageración al pastor que lo había invitado, a tal punto que manifestaba que este era el hombre de Dios para la ciudad. Imagínese usted lo que esto significaba. Yo estaba sirviendo en una ciudad muy grande, en la que, seguramente, había muchos hombres de Dios. No obstante, el profeta manifestaba que este era el hombre de Dios para la ciudad. En un momento, este hermano comenzó a proclamar que la unción del Señor estaba sobre él y que el Espíritu Santo lo movía. Entonces comenzó a decir: el Espíritu Santo viene, mientras acompañaba sus palabras con ademanes sacados de quicio, creando así un clima de gran expectativa en la audiencia, la cual, en medio de la expectación, aguardaba una noticia, bomba, del cielo. Dios me está hablando. En este momento tengo una revelación. El Señor me dice que aquí hay 100 personas que tienen 100 pesos para dar. Tal vez usted sonría ante mi relato, pero sepa que en aquella congregación la gente le creía al profeta. Fueron unas 40 y pico de personas las que dieron los 100 pesos. En esto podemos comprobar que el hombre no era profeta, porque lo que el profeta anuncia, esto se cumple. De haber sido profeta, se hubiesen levantado 100 personas y ellas hubiesen dado, tal como el hombre anunciaba, 100 pesos cada una. Pero no fue así. Luego siguió predicando en el mismo tono del principio, hasta que al poco tiempo, la unción cayó nuevamente sobre él y entonces, volviendo a emprenderla con todo tipo de ademanes, a fin de acompañar la supuesta revelación que estaba recibiendo, comenzó a decir que había en la sala 50 personas que tenían 50 pesos cada una y que iban a darlos. ¡Qué barbaridad!
Había rebajado la cantidad de personas, pero esta vez estuvo más cerca, porque los que dieron el dinero fueron unas 40 y tantas. Luego de unos instantes, dentro del mismo marco místico, el supuesto profeta profetizó que 100 personas darían 20 pesos, aunque tampoco esta vez acertó la cantidad. Pese a todo, la congregación no se daba cuenta de que esto era un gran espectáculo. En una oportunidad un hermano me habló de un profeta que visitó nuestra congregación y había profetizado determinadas cosas que no se cumplieron. Es más, sucedió lo contrario de lo que se había expresado. Esto me causó una enorme tristeza. Entonces, al emprender el largo viaje hacia mi casa, pensé largamente en cómo este supuesto profeta estaba engañando a tantos hermanos. No podía entender lo que estaba sucediendo. Al llegar a mi casa, leí por un rato las Sagradas Escrituras y luego intenté dormir, sin conseguirlo. Entonces me levanté para ir en busca de un libro llamado Los Padres Apostólicos 16:4. Este libro transcribe los volúmenes del segundo siglo, después de que murieran los apóstoles. A ese tiempo le sucedió una generación de hombres de Dios, entre los que se encontraba un hombre llamado Hermas, un pastor que experimentó muchas visiones de parte de Dios. Abrí el libro en una de ellas. Dice así: y me mostró a unos hombres sentados en un sofá, y a otro hombre sentado en una silla. Y me dijo: ¿ves a estos que están sentados en el sofá? Los veo, Señor, le dije. Estos, me contestó, dan fruto, pero el que está sentado en la silla, es un falso profeta que destruye la mente de los siervos de Dios, es decir, los de ánimo vacilante, no de los fieles. Estos de ánimo indeciso, por tanto, van a él como a un adivinador, e inquieren de él lo que le sucederá. Y él, el falso profeta, no teniendo poder del Espíritu Divino en sí, habla con ellos en concordancia con sus preguntas, y en concordancia con las concupiscencias de su maldad, llena sus almas según ellos desean que sean llenadas. Porque, siendo vacío él mismo, da respuestas vacías a los inquiridores vacíos, porque a toda pregunta que se le haga, responde en conformidad con lo vacío del hombre. Pero dice también algunas palabras de verdad, porque el diablo le llena de su propio espíritu, por si acaso le es posible abatir a alguno de los justos. Así pues, todos los que son fuertes en la fe del Señor, revestidos de la verdad, no se unen a estos espíritus, sino que se mantienen a distancia de ellos. Pero cuantos son de ánimo vacilante, y cambian su opinión con frecuencia, practican la adivinación como los gentiles y acarrean sobre sí mismos mayor pecado con sus idolatrías. Porque el que consulta a un profeta falso sobre algunas cosas, es un idólatra y está exento de verdad y de sentido. Porque a ningún espíritu dado por Dios hay necesidad de consultarle, sino que, teniendo el poder de la deidad, dice todas las cosas de sí mismo, porque es de arriba, a saber, del poder y del Espíritu Divino. Pero el espíritu que es consultado, y habla en conformidad con los deseos de los hombres, es terreno y voluble, no teniendo poder, y no habla en absoluto, a menos que sea consultado. ¿Cómo, pues, Señor? Le dije, sabrá un hombre quién es un profeta y quién es un profeta falso. Escucha, me contestó, respecto a estos dos profetas, así pondrás a prueba al profeta y al falso profeta. Por medio de su vida pon a prueba al hombre que tiene el Espíritu Divino. En primer lugar, el que tiene el Espíritu Divino que es de arriba, es manso, tranquilo y humilde, y se abstiene de toda maldad y vano deseo de este mundo presente, y se considera inferior a todos los hombres, y no da respuesta a ningún hombre cuando inquiere de él, ni habla en secreto, porque tampoco habla el Espíritu Santo cuando un hombre quiere que lo haga, sino que este hombre habla cuando Dios quiere. Así pues, cuando el hombre que tiene el Espíritu Divino acude a una asamblea de hombres justos, que tienen fe en el Espíritu Divino, y se hace intercesión a Dios en favor de la congregación de estos hombres, entonces el Espíritu Santo llena al hombre y éste habla a la multitud, según quiere el Señor. De esta manera, pues, el Espíritu de la Deidad será manifestado. Esta pues, es la grandeza del poder que corresponde al Espíritu de la Divinidad que es del Señor. Oye ahora, me dijo, respecto al espíritu terreno y vano, que no tiene poder, sino que es necio. En primer lugar, este hombre que parece tener un espíritu, se exalta a sí mismo, y desea ocupar un lugar principal. Inmediatamente es imprudente y desvergonzado y charlatán y habla familiarizado en muchas cosas lujuriosas y en muchos otros engaños, y recibe dinero por su actividad profética, y si no lo recibe, no profetiza. Ahora bien, ¿puede el Espíritu Divino recibir dinero y profetizar? No es posible que un profeta de Dios haga esto, sino que el espíritu de estos profetas es terreno. En segundo lugar, nunca se acerca a una asamblea de justos, sino que los evita y se junta con los de ánimo indeciso y vacío. Los profetas vacíos, siempre que se ponen en contacto con el espíritu de un justo, después quedan igual que antes. Te he mostrado la vida de las dos clases de profetas, por lo tanto, pon a prueba, por su vida y sus obras, al hombre que dice que es movido por el espíritu. Así pues, confía en el espíritu que viene de Dios y tiene poder, pero en el espíritu terreno y vacío no pongas confianza alguna,
porque en él no hay poder, puesto que viene del diablo. Luego tenemos la editorial que salió publicada en el periódico, El Puente, 17:5, allí el pastor Marcelo Lafitte cuenta lo que sigue. Aquel muchacho estaba muy entusiasmado. Yo visitaba su pueblo y debía predicar en unos minutos, pero él quiso relatarme el motivo de tanto gozo. Cuando me lo contó, no lo podía creer. Este joven, de unos 25 años, estaba excedido de peso, pero el día anterior, una profetisa que visitó su iglesia, le había hablado en nombre del Señor y le había anunciado que rebajaría 10 kilos en un mes. Creo que hoy en 1999, el Señor debe repetir aquellas palabras de Jeremías. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, 23:9, hoy se repite, en muchos lugares, lo mismo que acontecía en los días del Antiguo Testamento. No solo no hay una palabra profética sana, valiente y correctora, sino que, en el nombre de Dios, se dicen barbaridades, y ante audiencias grandes y entusiastas, como en las épocas pasadas se hace creer al pueblo que todo anda bien. Contrastando tanta mentira y demagogia, se levantaba el mensaje de Jeremías, el cual no agradaba, porque mostraba al pueblo lo mal que estaba. Hace unos 10 años atrás, una profetisa de mucho renombre que visitaba periódicamente la Argentina, le profetizó a cada una de mis hijas. Su secretaria grababa tales predicciones y luego, prolijamente, las entregaba por escrito. Nosotros guardamos aquellos papeles. Hace poco volvimos a leerlos y los rompimos en 1000 pedazos. Todo falso. Pero una de mis hijas sufrió mucho cuando llegó la fecha de algo que le preanunciaba y no se cumplió. A aquel joven con los kilos de más también se le habrá apagado la sonrisa al descubrir la mentira. Nadie intenta menospreciar ni negar las profecías, pero tengamos cuidado con los excesos. No le demos púlpito a los demagogos que buscan el aplauso y la consideración de la gente, diciéndole lo que ella quiere oír. No escuchéis las palabras de los profetas que os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Dios. Dicen atrevidamente, Dios dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, los carnales que actúan mal, les dicen, no vendrá mal sobre vosotros, Jeremías 11:16 de la noche, 17. Si el Señor pudiera alertarnos por lo que pasa hoy en la Argentina con tantos falsos profetas, dando vueltas por allí, Él nos diría, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban, Jeremías 11:21 de la noche. Es muy nocivo que un predicador al que se le confía un púlpito, y que supuestamente debería tener discernimiento, y viendo las anormalidades de una iglesia, solo diga cosas positivas, no vendrá mal sobre vosotros. Los que actúan así son gente que no ha estado con Dios antes de predicar. Pero ellos, si hubiesen estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras, Jeremías 11:22 de la noche. ¿Cómo darnos cuenta si alguien habla en nombre de la luz o en nombre de las tinieblas? ¿Cómo saber si un profeta es verdadero o falso? Quizá esto ayude un poco. Algunos tienen toda la apariencia de hablar el mensaje de Dios, pero no viven cristianamente. Observe, si usted es pastor, cuando los aloje, cómo es su comportamiento, cómo son sus charlas y sus actitudes. Otras señales que diluyen la palabra de Dios para hacerla más aceptable, también alientan a sus oyentes, por lo general en forma sutil, para que desobedezcan a Dios. Tienden a ser arrogantes y a satisfacerse a ellos mismos, apelando a golpes bajos, dados a la audiencia, adulando los oídos de la gente en lugar de ser leales a la palabra de Dios. Otro signo es que en la profecía no hay espacio para la media. Matemática, si se profetiza 100, debe ser 100, no 90. Desconfíe de los profetas ambiguos, aquellos que dicen blanco, pero también negro. Recordemos también algo que es muy importante, la profecía debe estar siempre en consonancia con la Biblia. Hay una armonía perfecta entre los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por otro lado, el creyente tiene en la Biblia todo lo que él necesita saber para andar de manera perfecta. Es decir, que no precisa, por ello, de ninguna otra cosa para conocer la mente de Dios, más que las Sagradas Escrituras. Hay quienes predican otro evangelio, y la gente les cree más a ellos que a la palabra. Lo que me produce mucha pena es ver que en las iglesias donde hablan estos fabuladores, los asientos están todos ocupados. La gente escucha profecías, se goza en el momento, y luego las olvida. Algunos ni siquiera reparan en que no se ha cumplido nada de esos anuncios. Seamos serios, no juguemos con el evangelio. No prestemos oídos ni aplaudamos a adivinadores baratos que todo lo que hacen es terminar hiriendo los sentimientos de la gente. Los pastores tienen la llave, si ellos, con celo santo, le dicen que no a los falsos profetas, y solo ceden el púlpito a los que hablan la palabra, serán como un escudo protector para evitar que los dardos de fuego de la mentira se claven en las muchas veces impotentes ovejas.
Muchos hermanos vienen y dicen, pastor, en tal iglesia hay un profeta. ¿Por qué nosotros no vamos a escuchar a los profetas? Hermanos, Dios quiere que haya muchos profetas. El ministerio profético es real, es para hoy, necesitamos profetas, pero que profeticen palabra de Dios. Por eso la primera condición de un ministerio profético es darse cuenta que el profeta es un hombre o una mujer que se mueve en la presencia de Dios. En Jeremías 11:18 de la noche, Dios nos habla acerca de los profetas, porque quien estuvo en el secreto de Jehová, y vio y oyó su palabra. Quien estuvo atento a su palabra y la oyó. Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no desde muy lejos. Tenemos que ver que el ministerio profético es un ministerio que se mueve en la intimidad de Dios, pues un profeta es un hombre que conoce a Dios. Un profeta es un hombre que está en esa relación íntima con el Señor, porque de allí él recibe la palabra para el pueblo y no la puede sacar de su propia invención a ver qué puedo decir. Que le gusta a la gente. Eso lo hace un falso profeta, pero un profeta de Dios tiene que estar en relación y en comunión. Tiene que haber estado con Dios en la cámara secreta de la que habló el Señor en Mateo 6. Aquellos que conocen a Dios en la intimidad, porque tienen encuentros con Él, y están empapados de su presencia, son los que darán palabra de Dios al pueblo. Yo deseo ser un profeta, un hombre que entre en la intimidad con Dios, que pueda amarle y sentir el calor de su presencia. Que pueda oír la voz de Dios llenándole el corazón, porque el profeta va a dar la palabra, y la palabra tendrá que pasar por su propio vaso, por su propia personalidad. Por ello, necesitará estar empapado de Dios cuando diga, Dios ha dicho, para que esa palabra sacuda a la gente, penetre en los corazones y guíe al pueblo de Dios junto con el ministerio apostólico. Es por eso que una de las condiciones de un profeta es conocer a Dios, y ser un hombre del que podamos decir que es un adorador. Hay muchos pastores y líderes que van a la presencia de Dios, y le hablan y oran. Pero cuando terminan se levantan y se van. Un profeta se mete en la presencia de Dios para oír su palabra. Esto era una realidad en la vida de Elías, puesto que cuando va a ver a Acab le dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. 18:6. En otra oportunidad el rey de Israel y el rey de Judá van a ver al profeta Eliseo, y cuando el profeta ve al rey de Israel, le dice, porque está el otro te voy a recibir, y te voy a dar palabra de Dios, y pide que le traigan un tañedor, un músico, para que comience a tocar y para que el ambiente se llene de la presencia de Dios. 19:7. Este es el nivel en el que debe moverse el profeta. En Deuteronomio 6:20 de la tarde dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Este texto nos está hablando de que el profeta es una persona que va a dar palabra de Dios, y esa palabra que sale de la presencia de Dios se cumple, y el que le cree al profeta es bendecido. Leemos en 2 Crónicas 8:20 de la noche, Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a su profeta y seréis prosperados. Si el profeta es una persona veraz, la palabra que da es palabra que se cumple, y el pueblo que le cree es un pueblo que será prosperado. Hacemos una comparación, por antítesis, entre los profetas falsos y los profetas verdaderos. Unos son vacíos y aduladores, los otros son llenos de Espíritu Santo y dan palabra de Dios. Cuando el pastor Jorge Pradas viajó por primera vez a Europa, hubo muchos hermanos que le profetizaron en el culto de despedida, y hubo abundante cantidad de profecías cada vez más grandiosas. Parecía que con el viaje toda España se convertiría al pisarla con la planta de sus pies. Pero hubo un hombre de Dios que se acercó, diciéndole, Jorge, no les creas. Todo lo que te han dicho no son más que buenas intenciones. Ellos quieren que todo esto suceda, pero no es palabra de Dios, yo voy a darte palabra de Dios, y le dijo lo que sucedería. Seguramente que al pastor Pradas no le habrá gustado nada esta profecía, porque le desvaneció toda la nube de gloria que habían fabricado los que le profetizaban. Pero, en efecto, esto fue lo que sucedió. Doy gracias a Dios porque el Señor me permitió colaborar junto a Él en la obra en España y fue de acuerdo con la palabra que dio ese profeta de Dios. Como ministra el profeta de parte de Dios, con palabra de Dios, de acuerdo con la Biblia. Los profetas falsos son interesados, en especial, en el dinero. Los profetas verdaderos son entregados, consagrados a Dios y a la Iglesia. No buscan su propio interés, ni su propio beneplácito, sino que están dedicados a Dios, deseando que la Iglesia sea edificada y bendecida. Los falsos profetas son soberbios y arrogantes.
Los profetas verdaderos son humildes y obedientes, y se mueven bajo la autoridad de la Iglesia y del ministerio apostólico, dependiendo de Dios para cada palabra. Los falsos profetas buscan su propia gloria personal. Los profetas verdaderos buscan la gloria de Dios. Si algo se tiene que destacar en ellos es la imagen del Señor Jesucristo. Uno se mueve en el ámbito de las emociones, el otro se mueve a nivel del espíritu con los justos. El testimonio de uno es oscuro, el otro es un testimonio claro como el de Eliseo. Por ello la mujer que lo veía pasar por su casa le dice a su marido, este varón que pasó por aquí, es un varón santo de Dios, vamos a hacerle un lugar para que more en casa. 28. Un profeta da apariencia de santidad y de amor a Dios, otros hablan como videntes, adivinando. Los profetas solo hablan cuando Dios habla, y algunas veces no la palabra que la gente quiere oír. Lógicamente que el profeta tiene que ministrar de acuerdo a la palabra de Dios, porque el mensaje profético, siempre, es un mensaje oportuno. Nos dice la Escritura en Lamentaciones 2:14 de la mañana, tus profetas vieron vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado. El profeta es una persona que va a marcar al pueblo de acuerdo con los ojos de Dios, y no de acuerdo con el gusto del pueblo. Dios se entristece cuando Israel va en cautiverio, y ninguno de los profetas había dado palabra de Dios. No habían descubierto el pecado del pueblo. Veamos ahora en Hechos 11:27 de la mañana, 28 la aparición del profeta del Nuevo Testamento. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Este profeta predijo una situación que iba a vivir la iglesia. Entonces cada uno de los discípulos, conforme a lo que tenían, enviaron socorro a los hermanos de Judea, y lo hicieron enviándolo a los hermanos por mano de Bernabé y de Saulo. El profeta predice una situación, advierte un problema, y aquí notamos que había varios profetas juntos. Ya hemos visto, en Hechos 21, cuando Ágabo predice lo que le pasará al apóstol Pablo. Los hermanos están allí, y de pronto aparece el profeta, y tomando el cinto de Pablo, se ata las manos y dice, así van a llevar al dueño de este cinto. Los hermanos van de inmediato a Pablo diciéndole que no vaya a Jerusalén. Todos sabían lo que le iba a pasar, porque lo había dicho el profeta, porque ese profeta era un hombre de Dios. Aun sabiéndolo, Pablo dice, yo voy a ir igual, estoy dispuesto a dar la vida. Porque si bien el profeta había dado una palabra de Dios, el que tenía que dirigir la situación era el apóstol Pablo, porque era el único que tenía el ministerio apostólico. Debemos saber a este respecto, que el profeta siempre debe colaborar con el ministerio, nunca dirigir, sobre todo cuando se trata del ministerio apostólico. Había un profeta llamado Efín en el año 1914, en Armenia. Este hombre le dijo al pueblo, Dios me ha dicho que tenemos que emigrar a los Estados Unidos, porque va a venir una gran matanza sobre nosotros, y miles de cristianos fueron a los Estados Unidos creyendo la palabra de este profeta. Ellos se marcharon, dejando su tierra. Al cabo de un año, los turcos entraron en Armenia haciendo lo que hoy, tristemente, se llama limpieza étnica, matando a los armenios por miles. Fue un tiempo terrible. Realmente, Efín había dado una palabra de Dios. Necesitamos estos profetas. Lo vemos en Hechos 13 en 1, 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, el profeta colabora en la designación de los ministerios. Esto es bueno. Dios habla y da palabra profética a la iglesia. Dios levanta hombres a través de la palabra profética. Pero, además, consuelan y confirman. En Hechos 3:32 de la tarde vemos otra escritura. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Ahora, Judas y Silas como profetas dieron abundancia de palabra a los hermanos, y por ello los hermanos fueron consolados y fueron confirmados. Y, lógicamente, como hemos visto, los profetas también predicen eventos futuros. ¿Para qué ministran? Efesios 4 en 1, 16. En este texto de Efesios capítulo 4, veremos la finalidad del ministerio profético, el cual colabora junto con los otros ministerios, y el mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque Dios es quien hace la unidad del Espíritu, pero pone los ministerios, y entre ellos al ministerio profético, para que lleguemos a la unidad de la fe.
En el verso 14 encontramos que esto es para que no seamos niños fluctuantes. El profeta, junto con los otros ministerios, tiene la función específica de perfeccionar a los santos, es decir, que los necesitamos para que el cuerpo de Cristo sea perfecto y para que los santos estén preparados en la obra de Dios. El profeta es aquel que ha de dar palabra clara y justa de parte de Dios, lo cual no significa que siempre será una palabra distinta a la bíblica, porque muchas veces remarcará pasajes bíblicos y marcará épocas en las que Dios quiere hacer énfasis en ciertas verdades que la iglesia necesita. Muchas veces el Señor, a través de los profetas, ha hecho que la iglesia saliera a evangelizar, y otras veces, que se abstuviera de hacerlo, para mirar hacia adentro y para que Dios pueda trabajar más en el corazón de quienes van a extender su reino. Así que, para que los santos sean perfeccionados para la obra de Dios en la iglesia, necesitamos una palabra clara y direccional que venga de parte del Señor, y el ministerio profético es el que el Señor ha puesto para dar esta palabra. Este ministerio es complementario del apostólico, que es el que dirige a la iglesia. El apóstol dirige y el profeta da palabra de Dios para que la iglesia y los santos lleguen a ser perfectos en Cristo Jesús, lo cual purifica la iglesia del Señor. Juntamente con esto va la edificación del cuerpo de Cristo que es la iglesia, porque los hombres de Dios y su palabra tienen que llevar al pueblo no a un individualismo, sino que tienen que edificar la iglesia en unidad, fortalecida, y sin puntos débiles. Un edificio no debe tener puntos débiles, pues, de tenerlos, podría derrumbarse. Necesitamos palabra que edifique al cuerpo de Cristo, y nos lleve a la unidad de la fe, con la cobertura del ministerio apostólico. Al hablar de la unidad de la fe, no nos referimos solo a tener unidad en la diversidad, pues esa es la unidad del Espíritu, la cual es buena, puesto que es la base, sin la cual no podemos pasar a la unidad de la fe. Tristemente, la mayoría de las iglesias y de los pastores piensan que la unidad del Espíritu es el objetivo de Dios, pero esto no es así, sino que el objetivo del Señor es que estemos unidos en la fe. Recuerdo lo que me contó el pastor Rubén Ortiz acerca de esta unidad, comparándola con un puré de papas. Llegamos al Señor y Él nos limpia sacándonos la tierra. Luego, nos va quitando la cáscara, o sea, esas cosas que traemos del mundo, dejándonos sin asperezas, mal carácter, egoísmos, etc., punto en el cual nosotros vemos que vamos mejorando. Pero esto no queda allí, pues el Señor observa la papa, metafóricamente hablando, y comienza a cortarla en rebanadas. Así la papa deja de ser una unidad y se mezcla con otras papas, que son los hermanos en la fe, tanto sea de la propia iglesia como de otras denominaciones. Después de esto inicia la cocción, la cual va procesando la papa. Esto se realiza a través de la aflicción que no sobreviene en medio del horno de la prueba. Hasta aquí las rebanadas de papas conocen la unidad en la diversidad, pero, si bien este proceso es para gozarse, aún no es esta la voluntad final de Dios, puesto que lo que Él quiere es hacer un puré con las papas, dejando una masa homogénea que es figura de la unidad de la fe. Este proceso el Señor lo hará a través de los ministerios, de los cuales son parte el apostólico y el profético. No nos conformemos con la unidad en la diversidad. Debemos llegar a la unidad de la fe, hacer una sola cosa en Cristo, para lo cual nos será necesario acercarnos al Señor. Cuanto más nos acercamos, más nos identificamos con Él, y así llegaremos a ser una sola iglesia, la iglesia que Cristo vendrá a buscar, la cual no irá detrás de cualquier viento de doctrina. Para alcanzar esto necesitamos verdaderos profetas con palabra de Dios, que puedan decir, este es el camino. Tenemos que seguir creciendo, como dice el versículo 15 de Efesios 4. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Para ello hemos sido llamados, para crecer en Cristo en amor y verdad. El verso 16 concluye hablándonos de un cuerpo que trabaja a la perfección, bien unido por las coyunturas, donde cada uno funciona en su actividad, para ir creciendo y edificándose en amor. Como ministra, dice el pastor Jorge Pradas, en su libro Orientación Pastoral 21:9, uno de los sufrimientos más frecuentes del pastor con respecto a las ovejas o a los que debe cuidar se origina en la desaprensión de ciertos profetas que, indiscriminadamente, dan la palabra sin un bálsamo que la acompañe. Y aquí estamos hablando de cómo dar la palabra de Dios, dando como resultado la autocondenación del hermano que ha recibido la palabra, lo cual equivale a destruir y no a edificar, tal como debe ser el ministerio del profeta del Nuevo Testamento. Hace unos días una hermana me llamó por teléfono diciéndome, le dieron una palabra profética a mi marido y quedó destruido. Bueno, ese no era un profeta. A veces sucede con los profetas no ejercitados en el ministerio pastoral, que la palabra que dan ni siquiera proviene de Dios. Así y todo, y aunque de Dios provenga, se tendrá que considerar que no hay que darla al estilo del Antiguo Testamento. Ahora vivimos en el tiempo de la gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Necesitamos en este tiempo que el ministerio profético pueda crecer y pueda desarrollarse en la iglesia. Como obró Cristo como profeta.
Cristo es nuestro ejemplo, Él era rey, sacerdote y profeta, tales oficios le pertenecían. En Hechos 3, en el versículo 22, el apóstol Pedro predica en el pórtico de Salomón, declarando a Jesús como el profeta señalado por Moisés. Debemos decir que Jesús como profeta siempre llevó un mensaje del Padre. No inventó palabras, aun sin perder de vista que era Dios. En Juan 8:26 de la mañana dice, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Con esto queremos significar que Jesucristo, como perfecto hombre, nos está dando palabra del Padre, enseñándonos a nosotros cómo debemos movernos como profetas. En el verso 29 dice, no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada, y luego de esto muchos creyeron. Es por ello que necesitamos hombres creíbles y para eso es menester agradar al Padre. Juan 12:50 del día nos dice, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué ejemplo es Jesús para los que tienen ministerio profético? Muchos desean reconocimiento como profetas, pero para esto tienen que tener la vida y la palabra de un profeta como Cristo, con el ejemplo que él dejó. Ahora veremos 3 condiciones que como profeta se cumplen en Cristo. 1. Él predice las cosas futuras. Mateo 24:3-35. Predice aquello que ha de cumplirse, indefectiblemente. El Señor Jesús predijo cosas que ya se cumplieron y otras que aún aguardan su cumplimiento, pero que han de cumplirse. Cuando predijo que del templo no quedaría piedra sobre piedra, muchos no pudieron creerlo, pero todo esto se cumplió. Lo que un profeta dice, eso tiene que cumplirse, de lo contrario no es profeta. 2. Denuncia el pecado y sus consecuencias. Mateo 23:1-39. El Señor Jesús va al corazón del pecado, manifestándolo. El profeta tiene un mensaje de parte de Dios, quien no tolera el pecado. El profeta sabrá por revelación cuál es el pecado del pueblo, denunciándolo, pero también dando la solución para salir de dicho pecado. El profeta no denunciará el pecado para destrucción, sino para edificación. 3. Les hablaba con autoridad. Mateo 7:29 de la mañana. En estos días necesitamos profetas que se levanten con palabra de Dios que ellos mismos practiquen. Profetas santos, llenos de la unción y del poder de Dios, con un mensaje colmado de autoridad, avalado por Dios. Tenemos que anhelar que haya este ministerio profético para que pueda anunciar a la iglesia la situación que está viviendo. Estamos en un mundo en cambio, en una iglesia en la que gran parte de los hermanos están llenos de humanismo, y muchas veces el pecado se aliviana. Necesitamos voz de Dios para la iglesia, necesitamos profetas que se levanten en nombre de Dios, varones santos, a fin de que la iglesia se santifique y se prepare para el encuentro con el Señor. Una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pidámosle al Señor que levante verdaderos profetas, con mensaje suyo, con sus palabras para la iglesia. Que podamos decirle al Señor, de todo corazón, que estamos dispuestos a ponernos en sus manos, a fin de ejercer el ministerio profético. A los hermanos, les dejamos la inquietud de rogar a Dios, para que Él levante profetas. Y a los pastores, la inquietud de ser, cada uno de nosotros, profetas para nuestra congregación, porque la congregación necesita oír la voz de Dios, en acuerdo con su palabra. Necesitamos escuchar, hoy, la voz de Dios. 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 Dios.